Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de agua para Guanacaste, de la importancia de proteger los mantos acuíferos en esta provincia y pues por supuesto que en todo el país. Sabemos de los estragos que causa el cambio climático tanto en Costa Rica como en el mundo y de la importancia de proteger el ambiente y sobre todo nuestros mantos acuíferos. En Guanacaste se vienen desarrollando varias iniciativas desde la Universidad Nacional y con la participación de diferentes fuerzas vivas de la comunidad, de la población, y es importante que conozcamos estas experiencias para que las sigamos apoyando, pero sobre todo para que también procuremos ver si las podemos replicar en otras partes del país. En esta oportunidad nos acompaña Andrea Suárez Serrano, quien es la coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, Hidrosec, de la sede regional Chorotega de la UNA en Guanacaste. Gracias por estar con nosotros, Andrea, una vez más. Muchas gracias. También está con nosotros Carolina Alfaro Chinchilla, quien es académica de la Escuela de Química y coordinadora de la Maestría en Gestión y Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias, buenos días. Y también está con nosotros Roberto Ramírez Chavarría, quien es el director de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Bienvenido a Una Mirada. Como les comentaba al inicio del programa, el cambio climático ha traído múltiples transformaciones para el planeta, para los diferentes países, las comunidades. Costa Rica no es la excepción y desde hace varias décadas Guanacaste viene trabajando activamente en solucionar muchas situaciones asociadas con esto, pero el tema del recurso hídrico del agua definitivamente es fundamental para todo el país, pero en Guanacaste particularmente se presentan situaciones preocupantes que afectan tanto a la comunidad como, ¿verdad?, a los sectores productivos. El tema del agua es sin duda un eje fundamental para el desarrollo del país y sobre todo en Guanacaste, donde dependemos del agua por tener una estación muy marcada. Estación seca, que son 6 meses sin lluvia, y 6 meses con lluvias, y que puede ser mucha lluvia. Entonces el tema es el manejo que hacemos de estas aguas y la necesidad que tenemos de agua durante la época seca. Entonces, Guanacaste es una zona principalmente turística. Este tema de la presión sobre el recurso ya desde hace décadas, como dices, ya en la época de seca, que es el más alta visitación, está a full 100% utilizando los acuíferos. Entonces de ahí vienen y empiezan esta fragilidad, esta vulnerabilidad de los acuíferos que necesitan de estudio y protección. Sí, a veces pareciera muy interesante, ¿verdad? El hecho de que la gente tal vez no percibe, a menos que esté en algún momento en la época seca, ¿verdad? Gente que es fuera de la zona de Guanacaste, pues uno le puede decir, vea, que hay un problema de agua, ¿verdad? No hay tal vez un acceso de agua en cierta época del año, pero no lo pueden creer cuando están en época de lluvia, con un aguacero intenso, de esos que conocemos acá en los trópicos, ¿verdad? Entonces sí es un tema más que todo pues de estacionalidad, ¿verdad? Que no sucede como sucede en otras zonas del país, ¿verdad? Y la estacionalidad ciertamente es muy marcada. De ahí que entonces en época lluviosa hay que pensar en ciertas recomendaciones, opciones, técnicas que permitan de alguna forma entonces mantener ese suministro de agua tan evidente en esta época, ¿verdad? Para que sea utilizado en otras épocas del año que son críticas, como decía Andrea, ¿verdad? Principalmente en la zona por un tema turístico también, ¿verdad? Que es cuando hay mayor visitación en época seca, ¿verdad? Entonces ese es el tema, digamos, a resolver, principalmente cómo entonces mantenemos esa disponibilidad de agua para otras épocas que son más críticas en términos de uso del recurso. Uh-huh. Sí, bueno, Guanacaste tiene una precipitación relativamente baja con respecto a todo el país. Está por 1.500 milímetros al año, que en realidad en Costa Rica es baja, tal vez para otros países no. Lo importante aquí es que se han empezado a explotar los acuíferos desde la época de 1980.
se empezaron a hacer las primeras investigaciones que hizo CENAS, que es después CENARA, y se empiezan a hacer toda la investigación de los acuíferos de Guanacaste. La ventaja de los acuíferos es que tengo ahí agua reservada como en un depósito y la puedo utilizar en otros periodos secos. Esa es la ventaja que tiene el recurso de agua subterránea. ¿Cuáles son los factores que afectan la disponibilidad del agua en Guanacaste? Que, como ustedes decían, tiene mucho que ver con el tema de la estacionalidad, pero también de la posición geográfica y demás de esta zona tan hermosa que a todos y todas nos gusta visitar, pero que sí viene experimentando estos problemas de disponibilidad de agua desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esos factores que afectan para que esto suceda? Bueno, principalmente está el tema del turismo, los acuíferos, principalmente los acuíferos costeros, y la variabilidad climática con la que hemos convivido toda la vida, ¿verdad? Hace 7 años tuvimos una de las peores sequías, Sí, yo recuerdo. del 2014-2016, y que se prolongó todos esos años, y ahora estamos en un año niño, ¿verdad? Que sucede exactamente 7 años después, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho? ¿Verdad? Para prepararnos a esta situación y que realmente respondamos a las necesidades allá. La conciencia, ¿saben las personas esta situación? ¿Saben los turistas esta situación? Entonces es importante prepararnos para como épocas secas más fuertes, fenómenos del Niño más intensos y eventos hidrometeorológicos también más intensos, que lo hemos vivido en estos 7 años también. Sí, el tema de desarrollo siempre implica tener disponibilidad y uso de agua, ¿verdad? Eso es indiscutible. Así que, pues, cuando uno observa una zona, ¿verdad?, que ha venido en crecimiento social, económicamente, es de esperar que los usos del agua sean mayores, ¿verdad?, y más diversos. Entonces, pues, ciertamente el turismo es una actividad principal en la zona. Hay otras, ¿verdad?, el tema de agua para uso agrícola, por ejemplo, ¿verdad? Así que pues es un tema en general de desarrollo y sí, ciertamente pues la situación climática y de estacionalidad, ¿verdad? Que eso es un tema que ejerce todavía un reto mayor para abordar el tema, ¿verdad? Así que pues sí hay que desde un inicio pensar en la forma adecuada de hacer el uso del agua, ¿verdad? Antes de pensar tal vez en recarga de acuíferos, ¿verdad? Porque ciertamente todas las actividades productivas van a requerir uso del recurso, ¿verdad? Entonces de alguna forma pues hay que visualizar cómo ese uso puede ser maximizado en primera instancia y luego pues ver cómo seguimos en el ciclo del agua, ¿verdad? Para que entonces eventualmente lo que usemos pueda reincorporarse a la naturaleza, que es un tema también que hay que abordar en ese sentido. También importante ahí es tomar en cuenta que en Guanacaste tenemos diferentes tipos de usos. Está el uso el hidroeléctrico, que lo tenemos en un sistema de traslado de una cuenca a otra. También tenemos la parte turística y ya lo decía Andrea, que tenemos un problema porque las personas quieren estar cerca de las costas y los acuíferos cerca de las costas no son de un potencial alto. Entonces tenemos que por ahí ya empezamos con problemas porque el desarrollo va dirigido hacia esa parte turística, aunque tenemos también agrícola, industrial y otros usos. Pero principalmente el impacto más fuerte se da cerca de las costas, porque ahí es donde tenemos los acuíferos, con el problema de que también podemos tener intrusión de aguas salinas, los pozos, y ahí teníamos un tema de contaminación. Sí, sobre ese tema quería que me ampliara, porque sí estuve leyendo en la información, ¿verdad?, que no es solo el tema, bueno, la gran demanda del recurso hídrico por parte, ¿verdad?, de todo el sector turismo, a eso se suma la parte agrícola, ¿verdad?, y de ganadería, pero además también está este tema de los acuíferos, que tal vez podríamos andar un poco en eso, de la presencia de sal y otros minerales en los acuíferos que podrían ser utilizados para uso de agua potable. Sí, en la zona de Guanacaste tenemos, como les decía, todo el sistema de riego anual Tempisque, que es agua del proceso de la generación hidroeléctrica por cascada que tiene el dique, que después se aprovecha para lo que es la parte de riego. Después están los acuíferos continentales, que están un poco más hacia el continente, que son acuíferos
que tienen un potencial importante, que es el acuífero Bagaces, que por eso se llama Bagaces, porque está ahí cerca de la zona de Bagaces, en Liberia. Y pues tenemos los costeros. El problema de los costeros es que tienen mucho menor extensión, pero ahí es donde está el tema de desarrollo. Al tener los pozos muy cerca del océano, pueden atraer el agua marina y puede contaminarlos. Para eso se requiere una regulación, un monitoreo y estudios muy específicos de los acuíferos para poder tener los datos de conocer cuándo un pozo ya tiene que dejarse de utilizar, como ya ha pasado, digamos que ahora podemos hablar de los casos que ya han ocurrido. ¿Qué tan preocupante puede llegar a ser el déficit de agua en Guanacaste? Bueno, en todo el mundo y en todo el país, pero estamos hablando de Guanacaste. Pues muy, muy grave, porque las comunidades dependen, ¿verdad? También no olvidemos el uso doméstico, que es como el primordial en nuestra legislación, el agua para las personas, para la subsistencia y demás. Sí, y habría que, el tema de si no hay agua en Guanacaste, también la parte económica, porque las personas dependen de sus trabajos a partir de las actividades turísticas que hay, la agricultura, todo esto sería muy problemático. Y algo que no hemos mencionado es el tema del reuso del agua, que a estas alturas en el país no nos hemos incursionado como en otros países, estamos hablando como Israel, como el mismo de España, que hacen reuso del agua y que deberíamos, ¿verdad?, pensar en que es importante no solamente usar y desechar, y el tema de la vulnerabilidad de los acuíferos que menciona Roberto con las aguas residuales, que es un problema inminente. Sí, cuando hablamos de temas de uso del agua, ¿verdad? A veces incluso el concepto de recurso hídrico pues puede ser un poco controversial porque lo estamos poniendo precisamente con ese tema de que es un recurso, ¿verdad? En realidad, si vemos, los usos del agua son diversos, ¿verdad? Pensamos en las casas, todo nivel doméstico, como uso principal, que hay que garantizar, ¿verdad?, como un derecho, pero también los ecosistemas lo requieren, ¿verdad? El mismo sistema natural va a proteger los recursos hídricos, entonces, ¿verdad?, es como una relación muy interesante que ciertamente puede verse afectada en todas sus aristas del ciclo del agua, ¿verdad? Y pues sí, como menciona Andrea, ¿verdad?, pues uno quisiera priorizar los usos necesarios para la zona, pero también hay que generar desarrollo, ¿verdad? Entonces creo que por eso es que hay que abordarlo con otra visión, ¿verdad? Efectivamente hay que pensar en la circularidad, en el uso del agua, que es lo que Andrea mencionaba, para empezar a cerrar ciclos como lo hace la naturaleza precisamente. Sí, el agua es indispensable para la vida y todas y todos pues tenemos que participar en todas estas actividades de cuidado de ella. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Quédese con una mirada que ya vuelve. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SUNAT S.A. Hoy con el tema de agua para Guanacaste, la importancia de la protección de los mantos acuíferos en esta provincia. De la pregunta que les hacía en el segmento anterior, ¿verdad?, de qué tan grave puede ser, tal vez, no sé si eso está estimado, pero ¿cuánta agua debe llover en Guanacaste? No hablemos del resto del país. Para que podamos decir que estamos en una zona segura. Y si esto no sucede, porque con el fenómeno del Niño y todos los otros fenómenos que hay, ¿verdad?, el cambio climático en general, a veces no sucede, ¿qué tan peligroso puede ser esto? Claro, el tema de la lluvia, por lo que hablaba también Carolina, que todo es un equilibrio, Sí. El equilibrio del ecosistema, de que la lluvia, pero también hay sus épocas de no lluvia, ¿verdad? También, entonces, como habla Roberto, gracias a las aguas subterráneas tenemos una reserva, ¿verdad? Es una reserva natural que va a asegurar el agua para los tiempos que no llueve. Todo es como muy perfecto, el sistema, cómo se crearon los acuíferos y todo. Pero lo que pasa es que estamos extrayendo
más de lo que puede recargarse el acuífero. Entonces, ahí rompemos el equilibrio. Entonces, va a llover lo que tenga que llover y lo que el cielo nos quiera mandar de lluvia por todo el tema climático. Es nosotros qué vamos a hacer con esta lluvia. Entonces, la responsabilidad cae en nosotros. Yo digo, el planeta sin nosotros continúa y se estabiliza. Nosotros tenemos que hacer las acciones para asegurar nuestra subsistencia. Claro. Bien importante eso que mencionaba de las aguas subterráneas. ¿Por qué es tan importante protegerlas? Porque yo creo que todas y todos tenemos como esa idea, ¿verdad?, del ciclo del agua, pero lo que tenemos como muy presente es la importancia de que llueva. Pero hasta ahí, ¿verdad? Y en realidad eso es solo una parte del ciclo. Sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Creo que cuando uno pregunta por el ciclo del agua, lo que vemos es lo más fácil. Sabemos que llueve, ¿verdad? Y lo aprendemos desde kinder en la escuela, ¿verdad? Nos lo repiten en la secundaria. Pero ciertamente la parte del ciclo subterránea, pues por razones también de que no es tan, no se percibe, tal vez no lo vemos como vemos un río, la escorrentía, la lluvia, ¿verdad? No se entiende tanto o no lo conocemos tanto, ¿verdad? Recuerdo un estudio que hicimos hace ya algunos años con diversas académicas de la Escuela de Química sobre percepción del recurso hídrico, y parte de las preguntas que hacíamos a la población en ese momento era si ellos conocían el concepto de que era el agua subterránea y que era una cuenca, ¿verdad? Cuando revisábamos las respuestas era bien interesante, en general pues no había un correcto concepto de lo que es, ¿verdad? Había gente pues que respondía que eran cavernas subterráneas que tenían agua, había gente que decía que eso era incluso agua de las nubes, ¿verdad? Habían respuestas sumamente diversas que evidenciaban claramente que esa parte no la entendemos. Diríamos que tal vez en el país, es un tema tal vez que incluso Roberto nos puede ampliar, ¿verdad? En el sentido de que acá en Costa Rica nuestro abastecimiento es en gran parte de agua subterránea, ¿verdad? Así que pues deberíamos todavía de conocer mucho más, ¿verdad? Y sí, pues es un recurso muy sensible, ¿verdad? En el punto en que lleguemos a tocar calidad, ¿verdad? De agua subterránea, pues es muy difícil retroceder, ¿verdad? En el proceso de contaminación, porque son procesos hidrogeológicos de muchos años, ¿verdad? En algunos casos, pues depende también de las zonas y demás. Pero ciertamente hay que conocer más, ¿verdad? Sobre todo porque es nuestro principal fuente de abastecimiento de agua, ¿verdad? Sí, el dato que usted solicitó, digamos, si en Guanacaste llueven 1.500 milímetros al año, 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Y si eso se recarga un 20%, más o menos, un 20-25%, entonces necesitamos del agua de lluvia un 25% de ese 1.500. Entonces, ahora el problema es el tema de balance hídrico, o sea, lo que llega y lo que se extrae, lo que entra al sistema y lo que se extrae. Entonces, no sabemos cuánta agua puede caer en Guanacaste. Lo que pasa es que ya el cambio climático va cambiando sus 1.500. Ya hay épocas que ya hay incluso reducciones hasta del 20 al 30% de las precipitaciones. Hasta el 50%. Entonces ya tenemos un problema porque ya no tenemos la suficiente agua para recargar el acuífero. Pero aún así, cuando llueve, se puede recargar. Y ahí viene un tema ya de la parte de desarrollo, si eso puede estar impactando el acuífero en calidad. Entonces ahí tendríamos otro tema a discutir. El otro es que, bueno, Senara también tiene un proyecto ahorita, se llama PACUME, proyecto de agua denominado por el presidente como agua para la bajura, que es agua de hidroelectricidad que se puede volver a utilizar y podemos hacer todo diferentes tipos de uso de agua. Y así podríamos dejar un poco el agua subterránea como una reserva estratégica para el Estado. Sí, eso es bien importante. Ustedes lo mencionaban en el bloque anterior. Tenemos que empezar a abordar esta problemática casi que para ya es tarde. Las universidades públicas pues sí han venido trabajando mucho y otras instituciones del Estado en ese sentido, pero
ya uno ve como la urgencia, ¿verdad? Y existen diferentes opciones para abordar una problemática como esta, que como he dicho en todo el programa, no es exclusiva de Guanacaste, pero bueno, hoy estamos hablando de esta provincia. ¿Cuáles serían las opciones que tenemos para abordar esta problemática en el corto, mediano y largo plazo para asegurar que Guanacaste cuente con el agua que necesita? Correcto. Yo pienso que una es como muy conocida por todos y antiquísima, que es el ahorro, Sí. que es el uso eficiente del agua y consciente. Y luego de un tema más moderno, un concepto más moderno, que es las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza lo que hacen son técnicas, soluciones que imitan los procesos naturales para optimizarlos. ¿Y qué más? Responden a uno de los desafíos globales. ¿Desafíos como cuáles? La seguridad hídrica, que es lo que estamos hablando hoy, o puede ser el cambio climático o la seguridad alimentaria. Entonces, de esas soluciones basadas en la naturaleza, hay varios tipos que hemos estado trabajando o investigando dentro del proyecto, que tal vez Carolina pueda... Sí, ciertamente el abordaje tiene que ser muy, muy diverso, ¿verdad? Como decía Roberto, pues tal vez dar un dato, ¿verdad? Y esperar pues que la naturaleza se comporte favorablemente y nos dé esa lluvia que tanto deseamos. Bueno, eso no tenemos la certeza, ¿verdad? De cómo se va a comportar ese patrón, ¿verdad? Pero sí, entonces no podemos esperar y tenemos que entonces abordarlo de diversas formas. Como dice Andrea, la prioridad es no esperar a que haya lluvia, sino pensar tal vez con mentalidad de que hay crisis y no va a haber. Entonces esto nos lleva a buscar otras opciones de uso, ¿verdad? En el sentido de ser más eficientes. De hecho, pues probablemente y tal vez las personas que nos ven, ¿verdad? Desde sus casas pueden hacer el ejercicio de pensar cuánto consumen ellos de labores diarias en su casa, ¿verdad? Hay lugares donde nos facturan en metros cúbicos y es muy fácil entonces tener idea de cuántos son nuestros datos, ¿verdad? Pero cada quien pues tiene que revisar primera instancia, ¿verdad? Cómo es su consumo en sus hogares. Eso en cierta forma pues tiene que hacerse, ¿verdad? Es sin esperar mucho a que el patrón de lluvia cambie, ¿verdad? Un tema de responsabilidad también ambiental. Y bueno, hay que pensar efectivamente en evitar procesos de contaminación, ¿verdad? Es el enfoque precisamente, ¿verdad? De las aguas que usamos, por ejemplo, en temas de agua residual que toca este tema, ¿verdad? También hemos pensado siempre que el agua la usamos, la desechamos y hasta ahí sabemos su historia, ¿verdad? Es una historia lineal, esto va probablemente a un tanque séptico, eventualmente puede ir incluso a un río, ¿verdad? Pero resulta que pues ahora la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Y no tiene que ser la excepción en nuestro caso, es pensar precisamente en cerrar esa circularidad del uso del agua, ¿verdad? Entonces el agua residual ha sido siempre como el patito feo, ¿verdad? De la historia, pero con un gran potencial precisamente de ver cómo entonces a través de opciones de saneamiento, que es parte también de lo que en el proyecto pues hemos querido también promover, ¿verdad? Cómo entonces podemos pensar en una calidad del agua que usamos, ¿verdad? Ya la vamos a desechar, cambiar el concepto de que es un desecho, ¿verdad? Que el desecho pareciera que no tiene un uso posterior, ¿verdad? Y hasta ahí llegó su historia. Pero pensar entonces en adecuarlo para entonces cerrar el ciclo y poder incluso en algún momento pues hacer reuso, e incluso en la parte agrícola pudiera ser, ¿verdad? Con los controles adecuados, obviamente de calidad y demás, para asegurar digamos, inocuidad los procesos y pensar en seguridad en ese sentido. Y también pensar eventualmente pues en procesos que puedan recargar y cerrar el ciclo del agua en las zonas, ¿verdad? Que es donde lo ocupamos sin que haya digamos, mayor problema de escorrentía y demás, ¿verdad? Entonces eso es parte también de lo que se debe abordar, que como decíamos, ¿verdad? No es, pues no específico en Guanacaste, sino en general, pero sí, digamos, por el tema de la estacionalidad, ahí pues debería abordarse todavía con mayor prioridad. Sí, también hay que considerar, bueno, Senara tiene un proyecto, Senara, la Dirección de Aguas del MINA y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha hecho una serie de investigaciones en Guanacaste de aproximadamente 12 sistemas acuíferos. Esto con la finalidad de que si usted no conoce el recurso, difícilmente lo puede manejar. Claro. Primero tenemos que conocer cuáles son los caudales, cuál es la extracción y así poder iniciar el tema de gestión.
porque acuíferos que no conocemos en el país ya han entrado en un tema de crisis. Entonces, ahí lo importante es hacer un sistema de monitoreo. Esos 12 acuíferos están en un sistema de monitoreo, se mide todos los meses y ahí se lleva, digamos, la temperatura del paciente. Eso es importantísimo para empezar a hacer una gestión que ya lograron las compañeras. Sí, y definitivamente en esto, como ustedes decían, podemos hacer muchas cosas, pero la responsabilidad de la población en los diferentes sectores es fundamental. Y pues diferentes instancias, entre ellas pues el Hidrosec de la Universidad Nacional, se han venido trabajando en ese proceso de educación de la población. Se han generado diferentes tipos de materiales y de actividades. Uno de ellos es el documental del proyecto GREAT. Queremos compartir con ustedes este documental porque tiene un contenido realmente importante para que todas y todas tomemos conciencia sobre la importancia de proteger el recurso hídrico en Guanacaste y en todo el país. Este breve documental aborda precisamente la problemática de la seguridad hídrica en Guanacaste y presenta este proyecto denominado GREAT que se trabaja en la zona costera de Santa Cruz y la región insular del Golfo de Nicoya. Este proyecto GREAT es un proyecto internacional en que colaboran Hidrosec, ICEMEDE y la GEDE de la Escuela de Química de la Universidad Nacional con el programa INNOWAS de la Universidad Técnica de Dresde, Alemania. Eso sí, vean el documental y al final quédense con nosotros porque vamos a volver a comentar precisamente los retos que tenemos como país en materia de seguridad hídrica. Los acuíferos costeros e insulares del Golfo de Nicoya enfrentan desafíos para garantizar la calidad y cantidad del agua para el consumo humano. El aumento en la demanda local del agua por el incremento de la población, actividades turísticas y la falta de regulación de las extracciones generan estrés hídrico en los acuíferos de estas zonas. El escenario empeora por el efecto de la variabilidad climática, como por ejemplo las épocas prolongadas sin lluvias. Según proyecciones de modelaciones efectuadas a escala global, se prevé que el cambio climático intensificará los procesos de aridez y desertificación. La región del corredor seco centroamericano, del cual es parte Guanacaste, posee una mayor vulnerabilidad a la desertificación. Los impactos de esta problemática son más evidentes durante los eventos de sequía. En la zona costera de Santa Cruz, por ejemplo, los acuíferos Huacas Tamarindo y Potrero Brasilito mostraron afectaciones de estrés hídrico e intrusión salina agravadas durante el periodo de sequía 2014-2016, lo cual ocasionó conflictos entre el sector turismo, el sector agropecuario y las comunidades. Ante este panorama, se hace necesario la búsqueda de soluciones para la recuperación de los acuíferos a mediano y largo plazo. La situación del agua en Guanacaste, cuando la estudiamos, es un tema muy complejo, porque tenemos un mosaico diferente de cantidad de agua, de distribución del agua en la provincia. Sin embargo, tenemos esta estacionalidad tan marcada en Guanacaste que se acentúa y principalmente en nuestras zonas de estudio del proyecto, en la zona costera de Santa Cruz, específicamente en los acuíferos costeros, donde sabemos y conocemos que hay un aumento de la industria turística e inmobiliaria, que sabemos que sus épocas más altas son durante esta época seca del año. Y esto acentúa la necesidad de extraer agua, y a través de los estudios hidrogeológicos que se han hecho en la región, indican que este acuífero, Huacas Tamarindo y otros también de esta zona costera, están en estrés hídrico. Entonces, en las zonas de las islas tienen otra serie de problemáticas. Isla Caballo no tiene agua potable para sus poblaciones. Entonces, estos problemas en estas zonas de Guanacaste se ven afectadas mayormente. Y efectos como de la variabilidad climática, como la sequía que tuvimos en el 2014-2016, acentúan esta problemática. Las proyecciones de cambio climático en el corredor seco centroamericano indican una tendencia significativa para lo que es la reducción de las lluvias a finales de siglo, ¿verdad? Entonces, usualmente en estos estudios
Se trata de verificar cómo va a estar la tendencia en las variables de importancia para los sectores socioeconómicos. En este caso, estamos hablando principalmente de temperatura y de precipitación, lo que es la lluvia, ¿verdad? Y en el caso de la temperatura, se está comprobando entonces un incremento, ¿verdad? En este indicador. Y en lo que es las lluvias, no hay, en términos de toda la región, significativamente no hay un cambio, es decir, no hay ni un incremento ni una reducción, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que al incrementar la temperatura, las plantas, los animales, nosotros mismos en la sociedad, vamos a sentir la necesidad de utilizar más agua. Y esto nos va a afectar, ¿verdad?, la manera en que usamos el agua y que está disponible el agua en el ambiente, para los ecosistemas, para la sociedad. Entonces, se habla de que se va a incrementar la aridez, que sería el término técnico para definir esta necesidad de más agua que vamos a tener a futuro. Las variaciones en la disponibilidad del agua han afectado de forma directa la gestión que realizan asadas como la de Tamarindo en Guanacaste. Yo he observado cambios en la forma en que llueve acá en la zona de Tamarindo, principalmente la zona costera, que no es lo mismo tampoco como un poquito fuera de la costa, hay como ese cambio. Pero yo que he vivido acá toda mi vida, porque nací y crecí acá, puedo ver esos cambios. Como por ejemplo, el invierno es más corto y el verano es más largo. Entonces, cuando el verano es más largo, hay más sequía, hay más afectación en el acuífero. Desde el 2014 al 2016, que fue la gran crisis, ¿verdad?, de sequía, es como que ha permanecido. Un año sí llueve más y el otro no. Pero nunca ha vuelto a llover como antes del 2014. No volvieron esas lluvias, no volvió ese clima. Entonces, cuando hay más verano, hay más turistas. Al turista le gusta mucho el sol, por supuesto, en estas playas y todo, pero hay más consumo, hay más estrés hídrico y por eso el acuífero, que ha abastecido por años nuestras comunidades, ya no da abasto. Porque el turista que viene también acá es un turista que consume mucha agua, es un turista el que es visitante, por el calor que hace, quiere estar bañándose cada rato con agua potable. Y el que vive acá, que ya se estableció, tiene jardines que no son propios de la zona, tiene jardines exóticos que requieren mucha agua y es con agua potable, porque ni siquiera se utiliza el agua que ya se usó, ¿verdad?, como para que el agua potable permanezca en el acuífero y nos pueda llegar a la próxima lluvia, donde el acuífero empieza a recargarse de nuevo. Entonces, la afectación en la falta de lluvia que tenemos es muy fuerte hoy en día y no hay conciencia ni en la comunidad realmente ni en los visitantes. Entonces, sí, hemos visto mucho ese cambio. El ciclo del agua es un ejemplo de un servicio ecosistémico de soporte fundamental para el desarrollo de diversas actividades productivas y para el abastecimiento del agua en las comunidades. Los ecosistemas son vitales para regular el ciclo del agua y mantener la calidad y disponibilidad de esta, por lo que al proteger los ecosistemas y al mantenerlos saludables, se favorece la seguridad hídrica. En años recientes, distintas organizaciones han resaltado la necesidad de volver la mirada hacia la naturaleza para resolver los problemas relacionados con la gestión del recurso hídrico, siendo posible vislumbrar soluciones que proporcionen beneficios tanto al ser humano como a la biodiversidad. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza utilizan como base los procesos naturales para garantizar la protección y el adecuado manejo del agua. Aunque sus beneficios ambientales son evidentes, el objetivo principal es proporcionar soluciones a desafíos actuales de la sociedad a través de procesos naturales. Su aplicación puede orientarse hacia la conservación y rehabilitación de los ecosistemas y también el desarrollo de procesos naturales en ecosistemas artificiales pensados para este fin. En el contexto del cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza funcionan como un mecanismo de adaptación y mitigación con beneficios paralelos como la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza se inspiran y están respaldadas por la naturaleza
y utilizan o imitan los procesos naturales para abordar diferentes desafíos sociales actuales, por ejemplo, los relacionados con la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, el cambio climático y los desastres naturales. Dentro de las aplicaciones, los diferentes abordajes pueden incluir la protección y rehabilitación de ecosistemas naturales, así como crear o mejorar ecosistemas modificados o artificiales. Estas soluciones podemos decir entonces que trabajan con la naturaleza y no en contra de esta, y son consideradas como un enfoque alternativo no convencional que nos permitirá llegar con mayor facilidad a cumplir las metas y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, logrando también beneficios sociales, ambientales y económicos derivados. La recarga gestionada de acuíferos se logra a través de sistemas que permiten retener intencionalmente el agua de un periodo de lluvia para introducirla al subsuelo de forma controlada. Una adecuada implementación de estos sistemas permite mitigar inundaciones, recuperar acuíferos sobreexplotados, mantener la disponibilidad del agua durante todo el año, depurar naturalmente el agua e incluso controlar la intrusión salina. La recarga gestionada de acuíferos, o MAR por sus siglas en inglés, es una opción tecnológica que viene a apoyar la seguridad hídrica en territorios que tienen un alto estrés hídrico, ¿verdad? O necesidad de apoyar la gestión hídrica con medidas alternativas a las que usualmente se utilizan en un determinado territorio. Por ejemplo, usualmente en Guanacaste nosotros dependemos del agua subterránea para obtener el agua que utilizamos en la vida en general, ¿verdad? Tanto para los negocios como para el consumo humano. Entonces, estamos extrayendo del subsuelo esta agua, especialmente de un sistema de almacenamiento natural que son los sistemas acuíferos, ¿verdad? Con la recarga gestionada de acuíferos lo que hacemos son modificaciones que permiten que el proceso natural de reposición de esa agua se incremente, ¿verdad? Entonces hay diferentes opciones tecnológicas que podemos utilizar para facilitar esta reposición del agua que se hace en los acuíferos. Por ejemplo, podemos tener pozos que nos ayudan a infiltrar agua, que debe ser debidamente filtrada para no tener problemas de calidad. Podemos hacerlo de forma un poquito más natural, como a través de zanjas que retienen un poco el agua y facilitan su infiltración en zonas de recarga, o de lagunas que hacen también esa captación, conservación y facilitan la infiltración o la reposición del agua en los sistemas acuíferos. ¿Por qué consideramos que esto es una solución basada en la naturaleza? Que la recarga gestionada de acuíferos es una solución basada en la naturaleza, porque básicamente estamos apoyando lo que es un proceso natural, que es la infiltración. No estamos inventando nada nuevo, no se está modificando con algunas opciones de recarga gestionada de acuíferos lo que es el sistema natural, ¿verdad? Sino simplemente se le está apoyando porque es tanta la demanda del agua que la extracción o el uso que hacemos de estos sistemas acuíferos es más alto que lo que puede por condiciones naturales reponer el sistema. Entonces es apoyar un sistema natural con algunas técnicas que facilitan que haya una mayor infiltración y disposición del agua para todos en el subsuelo, que es, repito, en algunas partes de Costa Rica y el corredor seco centroamericano, el subsuelo se convierte, o estos sistemas acuíferos se convierten en la principal fuente de disposición de agua que tenemos para la sociedad y para, en este caso, la economía de nuestro territorio. En Costa Rica, la implementación de sistemas de recarga gestionada de acuíferos es un sistema emergente que requiere del análisis de propuestas adecuadas a las necesidades de las regiones, basándose en información técnica y científica que deben generarse a nivel local. Lo primero que tenemos que tener presente es que necesitamos dos condiciones para poder hacer recarga gestionada de acuíferos. El primero son las condiciones hidrogeológicas y geológicas, tipos de acuífero, y por otro lado necesitamos la fuente de agua, que puede ser agua superficial o puede ser agua de precipitación. Para el caso de Guanacaste, que ya Senara ha investigado los acuíferos, tenemos acuíferos superficiales que podrían aplicarse el tema de la recarga.
Y Guanacaste tiene el tema de ser una provincia muy seca, y también tenemos todo el impacto que hay sobre la zona costera de extracción de agua subterránea, y por lo tanto ahí tenemos se podrían hacer muchos proyectos en el caso de recarga gestionada de acuíferos. Para hacer recarga gestionada de acuíferos o recarga artificial se necesitan una serie de fases. La primera fase es tener la información existente, la información sobre calidad de la fuente, qué tipo de calidad de agua tiene para hacer la recarga. Se necesitan estudios que se hayan hecho hidrogeológicos de los acuíferos, niveles. Luego se pasa a la segunda fase, donde sí se genera información de campo, donde sí se hacen perforaciones para estudiar bien el acuífero, tipo de acuífero y cómo se van a hacer los procesos de recarga. La tercera fase es donde se hace el proyecto piloto, y de ahí se hacen los análisis económicos y de riesgo de esa actividad de recarga artificial de los acuíferos. El proyecto internacional Facilitando la Adaptación de Tecnologías Verdes para la Reducción Estacional de la Escasez del Agua en Costa Rica, GREAT, implementa en colaboración con el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la Universidad Nacional y la Universidad Técnica de Dresde, con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y el Ministerio Federal de Educación e Investigación alemán. GREAT aborda los retos relacionados con la disponibilidad hídrica de Costa Rica en comunidades vulnerables para identificar opciones de adaptación que permitan sobrellevar la escasez hídrica. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. con el tema de agua para Guanacaste. Como vimos en el documental que acabamos de compartir con ustedes, este proyecto GREAT, pues lo que pretende es precisamente eso, trabajar diferentes aristas tendientes a garantizar la seguridad hídrica de la zona de Guanacaste. Tal vez hablemos un poquito más en detalle sobre el proyecto GREAT, cómo surge y cuál es el objetivo que persigue. Muchas gracias. Claro, el proyecto nace como una iniciativa, obviamente, de que tenemos identificado estos grandes retos en Guanacaste, y es muy importante el tema de la colaboración. Actualmente, los proyectos y el conocimiento que se genere no puede ser de otra manera, sino es de manera colaborativa. Y es por esto que nos unimos, ¿verdad?, de esta alianza también internacional, además de con el SENARA, que llevamos una excelente relación por muchos años, y otras instituciones que trabajan el tema del agua en Guanacaste, en el país. También nuestra compañera Carolina del Laboratorio de Gestión de Desechos de la Escuela de Química, y el Hidrosec con el CEMEDE, que el CEMEDE es el otro programa que está en Nicoya, de Desarrollo Sostenible para el Trópico Seco. Y de estos retos, el tema del agua subterránea en Guanacaste es fundamental. Entonces no podemos tener gestión sin generación de conocimiento, y no podemos quedarnos solamente en el monitoreo, viendo cómo nuestro paciente se va debilitando y se va enfermando. Entonces nace esta iniciativa, que es con financiamiento del MISIT, que ya finalizó, y con financiamiento del Ministerio de Educación e Investigación Federal de Alemania, y nos dispusimos a hacer este reto de una mayor comprensión de la seguridad hídrica, de los retos que tiene Costa Rica, y en específico la zona costera de Guanacaste, Santa Cruz, principalmente el acuífero Huacas-Tamarindo, y las microcuencas insulares en el Golfo de Nicoya, que específicamente de Isla Caballo e Isla Chira. Entonces, ha sido una experiencia que también nos tocó el tema de la pandemia y demás en este trabajo del proyecto, y que se pudo desarrollar bastante información, también con un modelo numérico de aguas subterráneas,
que no hubiese sido posible si no se tuviese el conocimiento hidrogeológico de los estudios que ha realizado el SENARA y la Comisión Interinstitucional, y que tenemos esa información. Se pudo generar este modelo con el apoyo también de estudiantes de maestría de Groundwater Watch, del programa hidrológico de la UNESCO, y estudiantes también de la carrera de Ingeniería Hidrológica, y claro, la supervisión del trabajo de los colegas en el proyecto. Sí, en este tipo de proyectos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay colaboración internacional, es muy importante el tema de poder poner, digamos, al tanto a la contraparte en su momento, ¿verdad? De la situación que se quiere resolver en conjunto, como fue el caso, ¿verdad? Con la participación del grupo Innowas de la Universidad de Dresden de Alemania. Entonces, ese proceso inicial llevó mucha capacitación, ¿verdad? De hecho, intercambio incluso académicos, capacitación en la zona de Guanacaste, en parte también para que ellos entendieran el abordaje que acá se requería, ¿verdad? Como comentaba en el primer segmento, cuando los colaboradores alemanes llegaron acá y fueron a Guanacaste, los recibió un aguacero intenso, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, no es que aquí hay problemas de agua, ¿verdad? Entonces desde ahí empezaba el tema de visualizar que, bueno, sí hay agua, ¿verdad? Pero los temas son tal vez de otro tipo, ¿verdad? Los que hay que resolver. Así que, bueno, esa colaboración fue muy interesante en el sentido de conocer también qué trabajaban ellos allá y qué podíamos nosotros eventualmente adaptar a la realidad de la zona de Guanacaste. Así que, pues, ese primer proceso de capacitación e intercambio fue muy interesante. También, pues, hay trabajos y capacitación en temas de recarga gestionada de acuíferos, que es un tema que trabaja muy fuerte el grupo Innowas. Así que también en ese sentido se trabajó con modelación precisamente para poder entender en qué condiciones, en qué lugares, pues esto podía ser una opción, ¿verdad? Particularmente los sistemas de recarga, y bueno, ahí también SENARA ha tenido también participación evidente en los estudios que se han hecho, ¿verdad? Y que se han compartido con los colegas alemanes. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos del proyecto a la fecha? Bueno, primero también hay que mencionar la investigación que hicimos a la población. Se hizo con un censo sobre, y enfocándonos en la percepción de las personas con respecto a que si ellos sienten que hay una inseguridad hídrica en sus comunidades. Y algo de lo que encontramos importante es que las personas, estamos hablando específicamente de Huacas Tamarindo y estamos hablando de la zona insular, y no lo ven como un problema. Claro, el caso de Isla Caballo es un caso aparte y como que se nos sale, pero sienten que no hay peligro con el agua, que tenemos agua, y no lo perciben como una amenaza a largo plazo para este grupo de la población entrevistada, ¿verdad? También que no, lo que encontramos es que no tienen reserva de agua, como decir que tener su propio tanque, en caso de que si se va el agua, yo tengo mi tanque, algo tan sencillo, y que en algunas partes del país sí se hace, ¿verdad? Inclusive en mi comunidad en Liberia, porque a veces cuando llueve más es cuando sabemos que no va a llegar agua, por el tema de que colapsa la planta de potabilización. Entonces, otro importante hallazgo serían los resultados, precisamente como introducía Carolina, que a partir de ese modelo se hicieron 3 escenarios diferentes bajo 3 escenarios de cambio climático, y se identificó las zonas más sensibles del acuífero donde había que tener mayor protección, porque es un tema de protección también para la recuperación de un acuífero sobreexplotado. Y también se identificaron diferentes soluciones, como decir, una de esas soluciones que hablábamos que sobre la recarga gestionada de acuíferos, que es la inyección de agua a través de pozos específicos, que eso requiere de mucha investigación, mucho cuidado a la hora de hacer. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo en el proyecto para conversar este tema con expertos de hidrogeología, de gestión del recurso hídrico en Costa Rica, que tuvimos taller de expertos también hablando sobre este tema. Y muy importante de estas soluciones que podemos hacer para ir recuperando el acuífero, necesitamos también cuánta agua necesitamos inyectar, cuánta agua necesitamos colectar para que realmente haya una recuperación. Entonces no es tan sencillo. Y otra de las soluciones que puede ser, que es como más conocida, que es el tema de
la reforestación de las cuencas, ¿verdad? Y la protección de los pozos, donde no hayan esos problemas de contaminación que mencionábamos. Y ¿Cuáles son los retos más importantes que tenemos en esta materia de agua para Guanacaste? ¿Qué es lo que urge, pero ya? Para mí, Guanacaste tiene que seguir con el sistema de monitoreo de los acuíferos, no solo en cantidad y calidad, sino también en que esa agua tiene que también ser utilizada por los ecosistemas, parte biológica. Sí. Otro es dejar de reserva el agua subterránea, utilizar las aguas de Pacume, que es de este proyecto que va a abastecer varios usos en Guanacaste. Estamos hablando de 20 metros cúbicos por segundo, que con relación al uso porcentual, estamos por el 3% para agua potable, es menor, pero que se puede utilizar en otros usos que no necesariamente es potable. Ese es un reto que tiene Guanacaste. El tema de recarga artificial, yo creo que es un tema que lo hemos visto, pero no está todavía en la legislación y necesitamos ver cómo lo incorporamos, porque es una reserva que podemos tener ahí para diferentes usos. Bueno, hay muchos temas, pero... Y no tampoco tiene que ser tal vez pozos de inyección, o sencillamente hay otras estructuras, lo que hace es como soportar el agua y que tenga su tiempo natural de recarga, que el agua no escurra y se nos vaya, sino que son como paredes, ¿verdad?, que se hacen de misma tierra, como para que el agua no corra y que tenga más tiempo de residencia y que vaya recargando poco a poco. No perdamos esa agua tan fácil. No, para la cantidad de agua que cae en este país, ¿cómo se va a ir en el caño? De eso tenemos que hablar otro día, en el agua llovida. Ustedes tienen proyectos bien interesantes en ese tema. Sí, ciertamente, ¿verdad? Bueno, el abordaje, Roberto resume muy bien las prioridades y cómo también hay que abordarlo. No hay que desperdiciar nada, ¿verdad? Ni una gota. De eficiencia es una responsabilidad, ¿verdad? De alguna forma, pues eso nos va a ahorrar y a bajar esa presión precisamente que tenemos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Lo que menciona Roberto de hacer esos monitoreos adecuados, ¿verdad? Sí necesitamos saber, ¿verdad? La información que se ha generado parte de Senara y que también de otras instancias eventualmente también pueden apoyar a generarla, porque hay que conocerlo, ¿verdad? Uno no puede tal vez mejorar y manejar y ver, y sobre todo el impacto de ciertas acciones si no tiene claro el panorama y los datos base, digamos, para tomar acción. Entonces eso sin duda alguna, pues los recursos tienen que mantenerse en ese sentido, ¿verdad? Pero yo creo que aquí también el compromiso es de todos los sectores, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los usuarios saben por dónde pueden hacer una mejora en su uso, ¿verdad? Dónde hay desperdicio, dónde no es eficiente el uso del recurso. Y sobre todo, ¿verdad? Es un tema en el que yo insisto mucho, ¿verdad? Darle valor a esa agua que usamos, ¿verdad? Que como decía Roberto, pues un agua tratada eventualmente no va a ser precisamente para consumo humano, ¿verdad? O para un riego de cultivos que no se procesan, ¿verdad? Pero sí podría ser precisamente un recurso que se utilice, que va a bajar entonces la presión de uso de otras fuentes, digamos, directas, poder usar en otras actividades de riego diferentes, por ejemplo, ¿verdad? Así que todos los panoramas se tienen que analizar, ¿verdad? Hay algo que aportar desde cada uno de los temas. Y sí, hablando de eso, que hablamos de las comunidades, tenemos varios proyectos con las comunidades. También tuvimos cursos con el apoyo de Senara de protección de pozos, ¿verdad? Toda esa parte ha sido de las asadas, participaron en estas capacitaciones muy interesados. Tenemos proyectos también, hay otro acuífero que cabe mencionar, que es el acuífero de Sardinal, y que hemos estado trabajando también con otras unidades como el IDESPO, que nos ha apoyado también en todo lo que fue este censo que trabajamos en el proyecto GREY. Sí, aquí tal vez lo más importante de todo esto es eso que ustedes mencionaban, tomar conciencia de que tenemos que cuidar cada gota de agua, buscar alternativas, aprovechar el conocimiento que se genera en las universidades públicas, en las instituciones que se encargan de este tema, las alianzas internacionales, todo esto suma
Pero lo más importante es ese trabajo que también Hidrosec realiza, el trabajo con la comunidad, con las asadas, con la gente, con las escuelas, los colegios, para que todas y todos tomemos conciencia de que es importantísimo cuidar el agua, sobre todo en una zona como Guanacaste, donde el recurso vital no es solo para vivir, sino que tiene una gran importancia en todo lo que tiene que ver con el turismo y los sectores productivos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar aquí con nosotros en Una Mirada. Busque más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscar más información en nuestras redes sociales bajo los perfiles de Una Comunica. Y por favor, únase a cualquier lucha por la protección del agua que haya en su comunidad, sobre todo si vive en Guanacaste, que es el tema que abordamos hoy. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? El agua es fundamental para la vida, la requerimos para todas nuestras actividades y también pues para estar saludables. Y en Guanacaste es fundamental la situación porque pues en esta provincia, pues como todos sabemos, son muy marcadas las estaciones y la gente se ve bien afectada cuando hay momentos de sequía. El cambio climático no nos colabora y por eso es fundamental que tanto las personas como las comunidades, las asadas, se unan a las instituciones que trabajan el tema del agua, a las universidades públicas, a entidades como el Hidrosec de la Universidad Nacional, para tratar el tema del agua en Guanacaste y garantizar que la provincia cuente con este líquido vital para mantener todas sus actividades y la salud de su población. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos.